Crecí en un pequeño pueblo de Wisconsin. Esto sucedió en Halloween de 2013. Tenía 16 años en ese momento. Mi hermana Lauren, que tenía 13 años, y mi hermano Jacob, que tenía 11, estábamos solos esa misma noche. Nuestra madre estaba cuidando a su SI. Mi abuela y nuestro padre estaban fuera de la ciudad por negocios. Pedir dulces en nuestro vecindario siempre terminaba alrededor de las 9. Nuestras madres nunca nos obligaban a ir a la escuela el día después de Halloween, y era para que pudiéramos quedarnos despiertos después de la hora de dormir y mirar películas. Sin embargo, como estábamos solos y con todo el azúcar que habíamos consumido, hicimos otros planes. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en Wisconsin, pero hay muchas granjas aquí. Nuestra ciudad estaba prácticamente rodeada, de hecho, había una granja en las afueras de nuestro vecindario, a una corta distancia a pie de nuestra casa. Cada otoño, esta granja tenía un huerto de calabazas anual, y pensamos que sería divertido ir a verlo. No lo planeamos, destrozando cualquier cosa. Solo queríamos pasear y ver lo espeluznante que era el lugar en la oscuridad. El huerto de calabazas estaba situado entre dos grandes campos de maíz. Aproximadamente a 1 milla más o menos detrás del huerto estaba la casa en la que vivía el granjero. Por el bien de la historia lo llamaré Señor Miller. Señor Miller siempre me había dado escalofríos. Había algo en él que simplemente no podía identificar. La única forma en que puedo describirlo es que no parecía ser una persona real, si eso tiene algún sentido. Era como si en cualquier momento se le cayera la piel y luego se revelara que era una especie de extraterrestre o algo así. Sé que suena extraño decirlo, pero les digo que siempre hubo algo extraño en el señor Miller. Los tres llegamos al oscuro y desierto huerto de calabazas alrededor de las 10. Había una serie de cobertizos grandes entre la casa del señor Miller y el huerto, así que no nos preocupamos de que nos vieran. Recuerdo que siempre había un par de espantapájaros. A lo lejos, en los campos de maíz adyacentes, lo primero que noté cuando llegamos allí fue que había un tercer espantapájaros montado en medio del huerto de calabazas. He estado en este huerto varias veces antes de que nuestros padres nos llevaran aquí 2 semanas antes para elegir algunas calabazas para convertirlas en linternas de chacal, y nunca recuerdo haber visto un espantapájaros aquí antes de usarlo. Por lo general no sería motivo de alarma. Después de todo era Halloween. Sin embargo, al ver el espantapájaros, instantáneamente tuve una sensación de hundimiento en el estómago. Miré a ambos lados y vi los 2 espantapájaros habituales parados en los campos. Pensé que tal vez el señor Miller quería ser más espeluznante este año. Deambulamos sin rumbo por el huerto de calabazas durante unos 10 minutos de vez en cuando. Miraba el espantapájaros, y podría jurar que su peso estaría colocado de manera diferente. Cada vez que lo miraba, parecía estar mirándonos a los 3 mientras atravesábamos el parche. Lo quité de encima como si fuera una especie de ilusión óptica, junto con el hecho de que estaba en un huerto de calabazas extraño y espeluznante en plena noche de Halloween, cuando nos acercamos al espantapájaros. Lauren instantáneamente se sintió incómoda. Estaba realmente asustada por la figura. Saqué mi teléfono y encendí la linterna para conseguir una mejor míralo, incluso desde la distancia. Se notaba que los otros espantapájaros que estaban en el campo no eran más que cosas para pasear con algo de ropa, pero este era diferente. Se hizo mucho esfuerzo en su diseño. Estaba montado en un poste en la postura típica de un espantapájaros. Llevaba un mono sucio con una camisa de franela roja debajo de la cabeza, un saco de arpillera con la cara de Jack-o'-lantern cosida, y llevaba un sombrero de ciclismo negro con un par de botas negras a juego como las de mi teléfono. Una luz tenue pasó sobre su superficie. Noté estas manchas de color rojo oscuro en el mono mientras examinaba al hombre de paja. Jacob se interpuso entre Lauren y yo. «Apuesto a que tus 2 pollos se quitarán la máscara». Dijo que nunca pasaría con la oportunidad de aparecer. Mi hermano pequeño aceptó el reto solo con la condición de que tendría que perder todos sus rices que reunió esa noche, después de que Jacob aceptara esos términos. Hice que Lauren sostuviera la luz de mi teléfono en el espantapájaros,
Mientras yo me dirigía hacia allí, a medida que me acercaba, la sensación de hundimiento que mencioné antes se hizo más fuerte. Sin embargo, mi deseo por esas deliciosas tazas de mantequilla de maní y la satisfacción que obtendría comiéndolas justo enfrente de Jacob superaron mi miedo ahora a solo unos centímetros de distancia. Lentamente tomé el saco de arpillera y fue entonces cuando sucedió lo impensable. Uno de los brazos del espantapájaros salió disparado y la mano enguantada agarró mi muñeca. Lo primero que escuché fue a Loren gritando mientras la linterna luego desaparecía. Lo siguiente que escuché fue a dos de mis hermanos despegando a pie dejándome por muerto. Intenté alejarme, pero el agarre del espantapájaros era demasiado fuerte. Tiré y tiré, pero fue inútil. Luego miré con absoluto horror y vi que el espantapájaros ahora estaba inclinado hacia adelante sobre su poste y me estaba mirando. Muerto en los ojos, era como un ciervo en los faros, dejé de luchar y solo me quedé mirando la cara sonriente y cosida una voz apagada. Luego vino de debajo del saco de arpillera, y lo que se dijo realmente me tomó por sorpresa. Feliz Halloween, y con eso el espantapájaros me dejó ir. Nunca antes en mi vida corrí tan rápido. Salí de allí de regreso a mi vecindario. Me encontré con Loren y Jacob afuera de la entrada de nuestro vecindario. Se sintieron realmente aliviados al ver que todavía estaba vivo. Me alegro. Llegué a ellos antes de que uno de ellos llamara a nuestra madre porque todos podríamos haber estado en un serio problema si ella hubiera descubierto que fuimos al huerto de calabazas después del anochecer. Después de darles a ambos una dura reprimenda por abandonarme, caminamos a casa incluso ahora. Todavía me desconcierta pensar que alguien estaría allí en el oscuro y desierto huerto de calabazas, mucho después de que cerrara, disfrazado de espantapájaros, esperando a que alguien viniera. No sé si fue el señor Miller o uno de sus peones, pero cuando mis padres se ofrecieron a llevarnos allí al año siguiente, los tres los rechazamos rápidamente. Es posible que me haya asustado mucho esa noche. Sin embargo, realmente disfruté comiendo todos los Jacob's Reese's Cups el siguiente día. No soy un gran narrador, así que tengan paciencia conmigo durante los años 9. Pasé por un momento muy difícil en mi vida después de un matrimonio pleno. Me convertí en una especie de nómada vagando por todo el país a pie, sin ningún destino en particular. Fue una idea estúpida, pero en aquel entonces estaba en un lugar muy desesperado, y simplemente buscando experimentar algo nuevo, me encontré en las carreteras secundarias de Nebraska. Para aquellos de ustedes que nunca han estado en ese estado, hay grandes extensiones de tierra que se extienden por millas con nada más que campos de maíz a ambos lados de la carretera. He estado viajando por Dakota del Sur e hice autostop con un camionero hacia Nebraska, con caminos divididos en los que AR se detuvo, y me abrí camino hacia lo que ahora sé que son las Sand Hills de Nebraska. La región de Sand Hills es una de las zonas más aisladas de los Estados Unidos. 20,000 millas cuadradas de nada más que dunas y praderas. Sugerí hacer autostop hasta el pueblo más cercano y tomar un autobús para visitar a un amigo que tenía en Omaha. No tenía ni idea de qué diablos estaba haciendo. Me suscribí a la mentalidad, lo descubriré cuando llegue allí. En ese momento no sabía mucho sobre Nebraska, pero descubrí por las malas que el tramo del camino no era ideal para hacer autostop. Apenas vi autos pasando por este camino, y los que lo hicieron me ignoraron por completo y condujeron más de 12 horas, y me estaba quedando sin comida y agua. Estaba completamente agotado en este punto y necesitaba encontrar un lugar para descansar un rato. Me quedaba aproximadamente 1 hora de luz. Por suerte para mí, encontré una antigua granja que estaba situada aproximadamente a media milla de la carretera principal. Desde lejos pensé que este lugar podría haber sido ocupada, pero cuando me acerqué me quedó claro que la casa estaba abandonada. Esto fue alrededor del otoño, por lo que el clima en Nebraska no era terrible. Sin embargo, las noches eran un poco frías, así que decidí quedarme en esta casa por la noche y luego continuar mi viaje al día siguiente.
Tenía suficientes provisiones para una noche más. La casa era la típica cáscara podrida. Olía a moho, daño severo por agua, pisos chirriantes, etc. La sala parecía ser el único lugar decente para establecerse, así que desempaqué mi saco de dormir y me sentí como en casa, y finalmente me quedé dormido. Me desperté con el sonido de las tablas del piso crujiendo. Inmediatamente me senté y escuché. Podía escuchar varios pares de pasos recorriendo toda la casa. Venían de arriba, abajo, en la calle, en el porche trasero, afuera e incluso en la misma habitación que yo, pero en realidad no vi nada. Rápidamente me levanté, caminé hacia la ventana más cercana y miré. Por lo que vi fue realmente alarmante y me provocó una ola de náuseas. Todo mi cuerpo, varias figuras envueltas en capas, estaban paradas una al lado de la otra. Parecían estar rodeando la casa debido a los pasos que escuché. Pensé que podría haber gente en la casa conmigo, así que, en un esfuerzo por disipar las cosas, tomé otra gran decisión cerebral y habló. Hola, lo siento si estoy invadiendo. Solo estaba buscando un lugar para descansar por la noche, y pensé que este lugar estaba abandonado. Otra vez, lo siento. Todos los pasos se detuvieron a la vez. Un silencio espeluznante siguió. Fue tan en silencio. Pude haber escuchado un ratón en la esquina. Comencé a tener un mal presentimiento en el estómago, así que busqué en mi mochila trasera y saqué mi cuchillo de caza. Recogí el resto de mis cosas y salí lentamente al pasillo. Aparte de las misteriosas figuras afuera, también estaba pensando en lo que estaba haciendo los pasos desde el interior de la casa. Como dije, escuché varios pasos cuando desperté, así que pensé que no pasaría mucho tiempo antes de que me topara con alguien dentro de la casa. Pero después, peinando todo el piso de abajo, no vi ni escuché nada. Me di cuenta de que algo estaba muy mal. Ese mal presentimiento que mencioné antes se intensificó a pesar de que sabía que había un montón de bichos raros y capas esperándome afuera. Algo me dijo que si no salía de la casa en ese mismo momento, algo terrible me iba a pasar. La casa estaba ubicada en un claro abierto. Más allá del claro había una barrera de hierba alta. Cuando salí por la puerta principal, luego me detuve directamente enfrente de la casa. Sin importar en qué dirección mirara, vi otra amenaza encapuchada bloqueando mi camino. De repente sentí este calor en mi espalda, y rápidamente me di la vuelta, y me sorprendió ver que la casa que acababa de dejar ahora estaba envuelta en llamas. No puedo explicarlo. ¿Cómo sucedió esto? Momentos antes estaba dentro de esa casa caminando y ahora estaba en llamas. Retrocedí, decidí que iba a correr a través de las figuras y luego salir de Dodge. Pero cuando me di la vuelta, las figuras ahora estaban. En ninguna parte del interior las cosas se estaban poniendo demasiado extrañas para mí en ese punto. Lo único que sabía con certeza era que tenía que largarme de este lugar cuando regresé a la carretera principal. No dejé de caminar hasta que finalmente llegué a una ciudad cuyo nombre no recuerdo. El resto de mi tiempo en Nebraska fue bastante bien, y recuperé mi vida poco después de regresar a casa de mi viaje. Mientras viva, nunca lo olvidaré. Antigua granja y esas misteriosas figuras envueltas en capas. Este incidente todavía me desconcierta hasta el día de hoy, pero quizás sea mejor dejar algunas cosas sin respuesta. Soy originario de México y por razones que serán muy obvias, deseo permanecer en el anonimato. Estuve involucrado en el cartel mexicano. Principalmente transporté drogas a través de la frontera hacia los Estados Unidos, para resumir la historia. Fui atrapado y cooperé con los federales e intercambié por inmunidad y asilo antes de continuar. Todos pueden seguir adelante y etiquetarme como un soplón si quieren. No me importa. Personalmente me siento muy bien por haber delatado a un grupo de asesinos narcotraficantes que trabajan para una organización responsable de destruir la vida de tantos compatriotas mexicanos. Me obligaron a entrar en esta vida a una edad temprana. Siempre he odiado al cartel. Y ya estaba planeando una forma de huir de México con mi madre y mis 2 hermanas menores. Se podría decir que fue algo bueno que terminé atrapado. La historia no trata sobre cómo salí del cartel,
aunque se trata de la llamada más cercana que he tenido durante mi tiempo con el cartel. Esto sucedió durante los primeros días. Era el verano de 2005. Recuerdo la fecha específicamente porque acababa de cumplir 18 años. Un día antes, a pesar de que apenas era un adulto, era un tipo muy intimidante. Vengo de una larga línea de hombres muy fuertes físicamente. He levantado pesas desde que era niño. Soy un tipo ecuánime y ni siquiera me considero una persona agresiva, pero atravesaría una pared. Si me cabreaban era por mi presencia física y mi padre cangrejo, que también estaba en el cartel que me convirtió en un objetivo de reclutamiento cuando comencé, y otros 2 tipos conducían por la Ciudad de México y cobraban deudas y paquetes de personas que debían dinero al cartel o a uno de nuestros distribuidores. Fue en la 4ª o 5ª carrera que tuvimos problemas. Había un club en particular que frecuentamos y donde se hacían muchos negocios para simplificarle las cosas. Bajaríamos a una habitación trasera y poco después vendríamos a cobrar los ingresos y luego se los dejaríamos a nuestro capo. Así que esa noche entramos al club y comenzamos a dirigirnos a la habitación trasera. Fue una noche bastante ocupada para el club. Este DJ de fuera de la ciudad estaba actuando allí, así que gente de todas partes estaba allí para verlo. Para llegar a la trastienda, tuvimos que pasar por el baile principal FL hasta el lado opuesto del edificio. Hubo algunas renovaciones que nos impidieron. Usando la entrada trasera salimos a la pista de baile y comenzamos a abrirnos paso entre la multitud. Cuando estábamos a mitad de camino, entonces vi algo por el rabillo del ojo. Era el cañón de una escopeta apuntándome directamente. Rápidamente me agaché y ni un segundo después escuché el arma dispararse. Desafortunadamente una chica inocente que estaba parada a mi lado recibió la bala. Le dispararon a quemarropa, y no quiero ser insensible cuando digo esto, pero la cabeza de la pobre chica estaba destrozado. Recuerdo que varias cosas sucedieron simultáneamente después de que se disparó la escopeta. Todos los asistentes a la fiesta huyeron inmediatamente del club desde mi posición en el suelo. Todo lo que vi fue una ola de piernas en movimiento cuando me levanté. Vi un club desierto, mis 2 compañeros de trabajo con sus armas en la mano, maldiciendo una tormenta, y desafortunadamente, el cadáver de la joven que acababa de recibir un disparo. Supuse que el tirador se escapó en el caos. Rápidamente irrumpimos en la oficina trasera para encontrar otro cadáver baleado. Era el dueño del club, que fue nuestro contacto. Inmediatamente inundamos la escena antes de que apareciera la policía. Nunca me informaron de lo que pasó con el dueño del club y quien casi me corta la cabeza con una escopeta. Estaba en el rango más bajo del cartel y nos mantuvieron en el oscuro de muchas de las cosas. Estoy muy agradecido de que ya no soy parte de esa vida. Me gustaría terminar las cosas dándole una gran piña a la persona que intentó matarme y terminó disparándole a una chica inocente esa noche, y a todos esos miembros del cártel que fueron encerrados por mi culpa. Recibiste lo que merecías y te veré en el infierno. Crecí en la década de 1980 en una comunidad muy unida en Georgia. Cuando era niño me solía encantar acampar en mi patio trasero casi todos los viernes por la noche. Mi hermano pequeño Donnie y yo instalábamos una carpa en el patio trasero y pasábamos la noche jugando con nuestros G.I. Joes dentro de la carpa. Nuestro vecindario era agradable, pero el área circundante era un poco sombría. Esto fue en el apogeo de la epidemia de cocaína, y en unos pocos años nuestra pequeña ciudad quedó infestada de adictos y traficantes. Recuerdo que había un anciano llamado Señor Carl, que una vez fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y solía vivir al otro lado de la calle de nosotros. Su esposa murió de cáncer alrededor de 1984, y después de eso, se volvió loco 3 años después de la muerte de su esposa. Se volvió adicto al crack y comenzó a vagar por las calles de noche. No mucho después, su casa fue embargada por el banco, y el señor Carl se quedaron sin hogar. Donnie y yo lo veíamos casi todas las mañanas durmiendo en el banco de nuestra parada de autobús. A veces estábamos despiertos y hablábamos con nosotros. Conocíamos bien al señor Carl, así que no le teníamos miedo.
Nunca intentó nada con nosotros. Siempre fue muy amigable después de un tiempo. Donnie y yo notamos que el señor Carl ya no estaba. Les preguntamos a nuestros padres si sabían algo sobre lo que podría haberle pasado, pero no tenían ni idea. No recuerdo cuánto tiempo pasó desde la desaparición del señor Carl, pero diría que fue al menos un mes. Así que un viernes por la noche, mi hermano y yo estábamos en nuestro patio trasero jugando con estos rifles de goma que nuestro padre había hecho para nosotros. Era un trozo de madera con un clip de madera pegado en la parte superior y un clavo que sobresalía del frente para que pudieras estirar una banda elástica alrededor del clavo y sujetarlo en la parte superior de esa manera. Cuando sueltas el clip, la banda elástica se va. Donnie y yo estábamos disparando a soldados de juguete de plástico cuando escuchamos algo crujir entre los arbustos afuera. Ahora esto es Georgia. Hemos ahuyentado nuestro miedo a los mapaches y perros callejeros y con nuestras nuevas armas improvisadas nos sentíamos más valientes esa noche. Decidimos no ir a buscar a nuestro papá y que nosotros mismos nos encargaríamos del intruso, así que ambos salimos de la tienda y nos dirigimos a la parte trasera del patio, donde una cerca de tela metálica separaba nuestra propiedad de una pequeña área forestal. Donnie había traído la linterna y estaba señalando hacia el bosque justo más allá de la cerca. Cuando llegamos a la cerca, una figura surgió de detrás de un árbol. Reconocí la chaqueta que llevaba la persona. Era una chaqueta estilo bomber de color marrón oscuro, y vi que la persona también llevaba una de esas gorras de veterano del ejército. Solo conocía a una persona que usaba una chaqueta como esa, el señor Carl. Sin embargo, cuando vi mejor al tipo en el bosque, no se parecía en nada al señor Carl. Definitivamente estaba usando su ropa, pero el hombre parecía demasiado joven para ser el señor Carl. Realmente no pude ver bien el rostro del hombre. Estaba mirando hacia abajo, por lo que la visera de su cabeza ocultaba sus rasgos. Fue entonces cuando noté las manchas de color rojo oscuro por toda la chaqueta del hombre. Y Jeans, Donnie y yo nos quedamos mirando al hombre durante unos 30 segundos antes de preguntarle qué estaba haciendo allí. El hombre luego se agachó y agarró un hacha grande que estaba a sus pies y comenzó a acercarse a la cerca. Mi hermano y yo nos dejamos caer nuestras pistolas de goma y luego salimos de regreso a la casa. Tan pronto como me di la vuelta sentí algo volar pasando por mi cabeza. Miré hacia un lado para ver el hacha dando vueltas en el aire. Se estrelló contra la tienda causando que colapsara el resto de... Esa noche es borrosa para mí, según mi padre. Cuando Don y yo irrumpimos en la casa estábamos absolutamente histéricos. Nos llevó aproximadamente una hora sacarnos la historia completa, y para entonces el misterioso hombre vestido con la ropa del señor Carl ya se había ido. Solo recuerdo a mis padres hablando con un oficial de policía en la sala de estar más tarde esa noche. Nunca hubo ningún seguimiento y no sé si alguna vez atraparon al tipo o recuperaron el hacha que arrojó a nuestro patio trasero. Este incidente efectivamente puso fin a la situación. Final de nuestro campamento del viernes por la noche, y nunca supimos exactamente qué le pasó al señor Carl. Estoy enviando esta historia de forma anónima. La razón para hacerlo será evidente para todos los que estén escuchando. He tenido mis ojos en este canal durante bastante tiempo y te seleccioné deliberadamente para contar mi historia. Me gusta tu voz y, según tu contenido anterior, creo que le darás a esta historia toda tu atención. No me importa que tu audiencia piense que soy una especie de lunático desquiciado. Tal vez haya algo. Es verdad, pero en última instancia me veo a mí mismo como resultado de una ecuación muy desequilibrada. Espero que este cuento no les vaya bien a algunas personas. Permítanme responder a eso, diciendo que soy alguien a quien realmente no le importan las opiniones de los demás. La mayoría de ustedes son ingenuos y están equivocados, y a veces, incluso francamente estúpidos, pueden abofetearme con etiquetas como sociópata, imbécil en la celda, lo que quieran. Pero si rompiera la ventana de su habitación por la noche y corriera hacia ustedes con un cuchillo, tus pequeños insultos realmente importan.
Entonces supongo que no ahora por la configuración. Crecí en un ambiente suburbano muy modesto con cercas limpiadas y barbacoas familiares desde muy joven. Fui consciente de que siempre he tenido una capacidad de violencia a la baja. Con un sombrero, no tendría ningún problema en matar a alguien a golpes con un atizador de fuego. No es que alguna vez haya hecho algo así, pero ya entiendes. Sin embargo, mi aflicción siempre fue metódica. Cumplió un propósito y nunca estuvo más allá de mi control allí. Fue este chico de la escuela secundaria, lo llamaremos Kyle, quien cometió el error de atacarme por sus payasadas de intimidación, llamándome nombres despectivos, arrojándome cosas e incluso escupiéndome durante los viajes en autobús. Solo tenía 14 años en ese momento, pero tan pronto como una saliva hizo contacto con mi piel por primera vez, comencé a planear mi venganza. Verás, Kyle vivía en el mismo vecindario que yo, así que descubrir dónde vivía era una tarea simple. La mayoría de las casas entre la mía y la suya estaban aún en construcción. Pasé aproximadamente un mes vigilando su lugar desde un escondite cercano y observando la rutina de la familia de Kyle. Era hijo único y sus padres trabajaban muchas horas, lo que podría explicar por qué era tan imbécil. Descubrí que los viernes por la noche, Kyle se quedaba solo. Casi siempre recibía una pizza en su casa alrededor de las 8 y siempre ordenaba en el mismo lugar. Kyle era una criatura de hábitos. Evento durante todo este tiempo, continuaba metiéndose conmigo durante los viajes en autobús, pero lo tomé y caminé porque sabía lo que se avecinaba. Todo en mi plan parecía alinearse bastante bien. Verás, el porche delantero de la casa de Kyle estaba en algún tipo de remodelación. Los contratistas que contrataron los padres de Kyle fueron lo suficientemente descuidados como para irse detrás de una palanca muy grande que yacía en un banco justo al lado de la puerta principal. Durante una de mis vigilancias, robé el objeto del porche delantero antes de regresar a mi casa 2 calles más allá. Creo que sabes a dónde va esto. El viernes por la noche regresé a la casa de Kyle y luego toqué el timbre alrededor de las 7:45. Me hice a un lado por si Kyle miraba por la mirilla. Llevaba una máscara para ocultar mi identidad, pero no quería ser visto porque ni siquiera Kyle fue tan tonto como para abrir la puerta con una persona enmascarada parada al otro lado. Afortunadamente para mí, Kyle abrió la puerta y ni siquiera estaba prestando atención a lo que había frente a él. Estaba mirando lo que creo era una Game Boy Color. Se quedó en la puerta por unos momentos, alimentando la Game Boy antes de finalmente mirar hacia arriba. Me pregunto qué pasó por su mente cuando el mango metálico de la barra se estrelló contra su cara. Kyle se desplomó en el suelo y yo me paré su porche delantero y lo observé mientras fluía alrededor tapándose la nariz con las manos. Desearía haber tenido tiempo de darle un par de cera más, pero sabía que el pizzero aparecería en cualquier momento y, por supuesto, las ballenas de dolor de Kyle aparecerían. Pronto atraje a un vecino, así que hice mi escape corriendo entre las casas y regresando a mi casa sin ser visto por nadie. Fue perfecto y, por supuesto, la comunidad estaba alborotada. Ni siquiera nuestros niños están a salvo. Oh no, el jefe de policía con sobrepeso ni siquiera lo hizo. Algunas apariciones en estaciones de televisión locales prometiendo que haría todo lo que estuviera en su poder para capturar a quien quiera que cometiera este horrible crimen. Trajeron a toda la escuela al gimnasio para explicarnos que uno de nuestros compañeros fue atacado violentamente, pero, para ser honesto, nadie realmente le importaba. La nariz de Kyle tuvo que ser reconstruida quirúrgicamente, y cuando finalmente regresó a la escuela, no parecía tener ningún interés en meterse conmigo ni con nadie más, aparte de ver una patrulla ocasional paseando por mi vecindario. Realmente muchas cosas cambiaron. Sabía que la suerte tenía mucho que ver con que mi plan se desarrollara de la forma en que lo hizo, y también fui lo suficientemente inteligente como para no forzarlo. Nadie siquiera miró en mi dirección. Nunca fui interrogado por la policía y nunca descubrieron quién atacó brutalmente a Kyle. Todavía no me arrepiento en absoluto de lo que hice. Joderte, Kyle. Obtuviste exactamente lo que te merecías.
Todo esto sucedió este año en 2024. Fue cuando conocí a Cheyenne. Era una buena amiga, nos llevábamos bien, y pronto ella se convirtió en parte de nuestro grupo de amigos. Todo parecía estar bien, y cuando comenzó a salir con mi amigo Sean, sentí que realmente se estaba convirtiendo en una parte aún más cercana de nuestro círculo por un tiempo. Las cosas iban bien entre ellos, pero luego, de la nada, rompió con Sean a través de Messenger. Fue realmente repentino e inesperado, dejándonos a todos sorprendidos después de la ruptura. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Cheyenne me dejó un mensaje de voz, el primero de lo que se convertiría en una serie de mensajes amenazantes. En ese mensaje de voz hizo algo imperdonable, usó un insulto racista, una palabra que nadie debería decir nunca, y mucho menos dirigirse como otra persona. Uno de mis amigos afroamericanos se sintió particularmente herido y enojado cuando descubrió que una palabra destrozó lo que quedaba de la amistad que tuvimos con ella unos días después. Cheyenne me envió otro mensaje de voz. Esta vez se estaba disculpando conmigo al menos, pero incluso cuando se disculpó, dejó en claro que no tenía intención de disculparse con Sean. Sabía muy bien que su disculpa era falsa, solo una forma de manipular la situación y tal vez hacer que me pusiera del lado de ella. No funcionó, pero ese no fue el final. Meses después, Cheyenne volvería a hacer lo mismo, esta vez dirigiendo su comportamiento racista y amenazante hacia otro amigo nuestro que está también afroamericana. Era más que nada cool, era profundamente hiriente y peligrosa. Sus acciones dejaron en claro que ya no era la persona que pensábamos que era. Entonces llegó el día de The Hit List. Recibí un mensaje de un número de teléfono aleatorio que contenía una lista de nombres con el mío en la parte superior. El mensaje decía: «Hola, mi nombre es Cheyenne», seguido de la lista de personas a las que se dirigía. Mi nombre era el primero en esa lista. Ella continuó enviando mensajes amenazantes, uno de los cuales incluso decía: «Perra, cállate, si no te gusto, saca mi nombre de tu boca». Respondí con calma y dije que podía llamar a la policía si fuera necesario, pero las amenazas seguían llegando. Algo en mi cerebro me dijo que necesitaba tomar medidas. Sabía que podía. No dejé que estas amenazas siguieran sin respuesta, así que llamé al 911. La policía vino a mi casa y les di mi declaración. Se tomaron la situación en serio y documentaron todo. Tener a la policía involucrada me hizo sentir un poco más seguro, pero el miedo aún persistía incluso en Cheyenne. Llegué tan lejos como para decir: «Sé dónde vives, perra». Esto ya no era solo una perorata enojada, se sentía como una seria amenaza a mi seguridad y la seguridad de mis amigos. No teníamos más remedio que considerar tomar acciones legales. Cheyenne había cruzado una línea, y su comportamiento estuvo fuera de control durante todo este tiempo. Cheyenne trató de hacerme parecer el chico malo. Le envió un mensaje de texto a mi mamá en Facebook, tratando de torcer la historia para parecer ella misma la víctima y luego hacerme sentir como el problema. Y así fue. No me detuve allí. En un momento la llamé por sus tonterías en otro chat grupal de Messenger. Quería dejarles en claro a nuestros amigos que Cheyenne no era alguien en quien debiéramos confiar, pero la persona que creó el chat grupal no sabía lo que Cheyenne tenía estado haciendo con el resto de nosotros. Estaba enojado con él por darle una plataforma sin saberlo, y luego lo perdoné a través de un mensaje de texto, entendiendo que simplemente no sabía la historia completa. Recientemente, Cheyenne se mudó a un hogar grupal que está cerca de donde mi novia, Bradley y Sean viven. Ella está a media hora de mí, pero su proximidad con mis amigos se suma al estrés y la preocupación que todos sentimos. No ayuda que mi amigo Ricky esté obsesionado con Cheyenne a pesar de todo lo que ha hecho. Él parece obsesionado con ella, lo que solo complica aún más la situación. A pesar de que está en un hogar grupal donde es cercana a mi novia y a mi amigo Bradley, pero un poco lejos de mí, todavía me asusta que algún día pueda conseguir un trabajo, recolectar suficiente dinero y potencialmente venir y encontrarnos para hacernos daño,
principalmente a mí porque estoy en la cima de la lista de objetivos como alguien medio ciego como yo. No creo que mi navaja me defienda para siempre. Afortunadamente, por ahora puedo disfrutar de mi música y mis audiolibros. Cálmate, especialmente la próxima semana con mis próximas vacaciones, hasta que comience la nueva clase. Puede que no tenga tanta suerte con los nuevos profesores. Depende de si serán lo suficientemente amables como para escuchar mi historia, y tal vez me dejen escuchar música mientras hago mi trabajo en el aula. Esto solo sirve para mostrarles a los chicos que si sienten que hay un amigo que no parece estar bien, sáquenlo de su vida. Es mejor protegerse antes de que las cosas se intensifiquen como lo hicieron conmigo. Mi novia y yo llegamos a un tramo remoto del bosque al anochecer. Vimos a dos hombres extraños sentados en unas rocas, pero no pensamos mucho en ello. Condujimos 2 o 3 millas más hacia el interior del bosque y establecimos el campamento entre 30 y 45 minutos más tarde, lo cual sí, estaba oscuro en ese punto. Uno de los muchachos salió a nuestro campamento y gritó, «Hola». Respondí y me pidió que caminara por nuestro campamento. Le pregunté por qué y dijo que necesitaba llegar al otro lado del arroyo. Caminó alrededor de nuestro auto y una vez que vio a mi novia se detuvo y me hizo algunas preguntas extrañas. Cruzó el arroyo, caminó hacia unos arbustos y luego apagó la luz. Me paré en la orilla del arroyo mirándolo y él solo me devolvió la mirada durante unos 5 minutos. Finalmente se alejó y tiramos todo en el auto y se fue. Tampoco había nada en el lado del arroyo que cruzó. No hay campamento, no hay senderos, nada de comportamiento extraño. No pensé mucho en eso hasta que apagó la luz y simplemente se paró entre los arbustos. Era el segundo tipo. No había otros campistas en el tramo del bosque y no vimos ningún vehículo. Estábamos en el último campamento en ese camino. No había nada más allá de nosotros. Todo sucedió hace como 3 horas. Vamos, pero ahora estamos de regreso a casa, a salvo en la cama. Yo y un amigo al que todos llaman Robert, acabábamos de pasar el día en una ciudad a unas horas de la nuestra. Acabábamos de pasar un día en un evento en el que ambos habíamos participado y habíamos. Fue genial después del evento. Decidimos salir a cenar con un grupo de amigos y terminamos quedándonos en la ciudad hasta casi medianoche antes de que decidiéramos que probablemente deberíamos irnos. El viaje a casa transcurrió sin incidentes durante la mayor parte del camino a casa. Los caminos entre las dos ciudades son muy rurales, con solo unos pocos pueblos pequeños entre las dos, ya que estaba oscuro. Pasamos la mayor parte del viaje buscando animales que pudieran correr en el camino mientras conversábamos entre nosotros, mientras nos acercábamos bastante a la casa de Robert. En casa, vimos un auto estacionado en el lado opuesto de la carretera, mirando en sentido contrario, y un hombre caminando alrededor y hacia la siguiente carretera. El auto frente a nosotros resultó ser una ambulancia que luego se detuvo para tratar de ayudar al hombre. Pasamos, hice contacto visual con él y continuamos nuestro camino sin pensar en lo que acababa de pasar. Condujimos durante otros 20 a 30 minutos antes de girar hacia la carretera A y S para llegar a la casa de Robert. A medida que avanzamos en la carretera, notamos a otro auto y giró en la carretera más atrás de nosotros. El ladrón vive en una comunidad cerrada, así que tuvimos que girar hacia el camino de entrada para poder pasar por la puerta. Fue entonces cuando notamos que el auto que había girado antes había girado nuevamente y estaba justo detrás de nosotros. Cuando nos detuvimos en la puerta, Robert la abrió y atravesamos el auto detrás de nosotros. También habíamos logrado llegar antes de que se cerrara la puerta. Ninguno de nosotros había pensado realmente que nos estaban siguiendo hasta este punto, pero incluso entonces bromeamos al respecto. Luego condujimos por un tiempo dentro de este vecindario que es bastante grande, y notamos que este auto todavía estaba detrás de nosotros. La ruta que tomamos era una curva grande, así que pensamos que ya debería haber girado cuando nos acercamos a su casa. Decidimos continuar.
mientras la carretera daba vueltas y confirmaba que nos estaban siguiendo. En este punto llamamos al padre de mi amigo, que acababa de vernos pasar con este auto detrás de nosotros. Cuando dimos la vuelta a la curva, nos dimos cuenta de que en realidad nos estaban siguiendo. Seguimos a Robert y luego comenzamos a conducir mucho más rápido por el vecindario, y el auto detrás de nosotros también aceleró. Íbamos entre 50 y 60 millas por hora en estas carreteras bastante pequeñas, pero el otro auto siguió el ritmo y condujimos por un tiempo antes de decidir ir al frente. Puerta que tenía un guardia de seguridad las 24 horas, y todavía no estábamos seguros de si la persona que nos seguía tenía una llave para abrir la puerta o no. Salimos del vecindario y luego hicimos un giro en U, de regreso a la puerta principal por la que todavía estábamos conduciendo muy rápido en este punto, y para cualquiera debería haber sido evidente que nos estaban persiguiendo cuando regresamos a la puerta principal. Mi amigo pudo abrirla de una manera en la que no podrían seguirnos, pero cuando giramos, en la esquina vimos que se abría la puerta y entró el coche que nos seguía. Aquí es donde cometimos un gran error. Habíamos girado por otra carretera sin darnos cuenta. Hacía un resfriado tan pronto como nos dimos cuenta de nuestro error. Robert pudo voltear. El auto giró para que pudiéramos salir de allí, pero mientras pasábamos junto al auto, hice contacto visual con el conductor, pero apenas podía ver su rostro cuando salimos de la fría terraza. Apagamos las luces y reservamos. Finalmente, logramos sacudirlo y llegar a la casa de Robert. Esperamos en la casa de Robert a que llegara la policía, y poco después de que llegara el oficial, recibió una llamada por radio y luego lo reservó en su automóvil. Unos minutos más tarde, aparecieron 2 coches de policía más, y luego nos informaron que habían encontrado el auto. El hombre era el mismo tipo con el que nos habíamos cruzado al costado de la carretera aproximadamente 1 hora antes. Cuando la policía se puso en contacto con ellos por primera vez, se negó a hablar, no parecía estar en el estado mental correcto mientras se realizaba la parada de tráfico. Luego comenzó a amenazar a los oficiales. Más tarde descubrimos que era un veterano mentalmente enfermo e inestable de un par de estados más, y que no tenía ninguna razón para estar cerca de donde estábamos. El hombre también se había roto la espalda cuando nos siguió. Lo peor de todo es que el tipo en la puerta principal, cuyo único trabajo era no dejar entrar a la gente, si no tenían un control remoto sin detenerse en su stand, dejó entrar después. Acabábamos de pasar a toda velocidad por su lado. La compañía de seguridad lo despidió rápidamente. Tengo 20 años y esto sucedió cuando tenía entre 15 y 16 años. Viví en una comunidad durante algunos años y había una casa que estaba 2 puertas más abajo que siempre estaba tranquila. Nunca había nadie entrar ni salir, pero todos los años durante Halloween salía con una parrilla y daba un refresco, hot dogs o hamburguesas, y era un tipo realmente genial, con una energía loca. Además, una nota al margen, era un hombre mayor, tal vez de unos 50 años, y lo llamaremos Ed. Un verano que fui a California para un funeral, y mi mamá llamó y dijo que la hija de Ed había venido y había pedido dejar algunos juguetes y ropa allí, porque Ed la echó, y su hijo solo necesitaba un lugar para guardar algunas cosas por un tiempo. Mi mamá estaba confundida, porque ni siquiera sabía que tenía una hija, pero mi mamá dijo que sí. Ed de alguna manera se enteró y dijo que podíamos tener el resto de sus cosas, porque a ella no se le permitía regresar a su casa en ese momento. No teníamos idea de por qué estaba. Me echaron y mi mamá nunca preguntó, así que unos meses después llegué a casa, y para entonces la hija de Ed había venido, y había traído todas sus cosas, y no había sabido nada de ella desde entonces. Así que un día cualquiera vino a la puerta y me dejó. Algo de comida que hizo mi mamá pensó que era raro, pero no la comimos. Solo guardamos la sartén por un tiempo, para que pareciera que lo hicimos, y luego otro día vino, y nos dejó algunas películas que nunca vimos ahora, que teníamos sonar la cámara,
y lo veíamos pasar por nuestra casa, mirando la puerta. Un día todos se habían ido, y yo estaba solo en casa. Y decidí pasear a mi perro y no bromeo. Este hombre adulto estaba sentado en la caja de arena para niños, y rodando riendo lanzándolo al aire. Caminé junto a él, y luego me di cuenta de que me estaba siguiendo. Así que interrumpí mi caminata y luego entré a la casa y me quedé en casa hasta que mi mamá llegó después de decirle esto. Estaba realmente extrañada, pero esto es. Lo que me asustó fue que mi mamá en ese momento estaba trabajando en seguridad durante la noche en un hotel vacío, porque esto fue durante mientras mi mamá se estaba preparando. Él vino a nuestra casa y estaba golpeando la puerta como si sonara como un oficial de policía o algo así. No lo abrí, y mi mamá no sintió que fuera seguro dejarnos solos en casa. Llamó a su jefe, y él le dijo que nos llevara con ella ya que el hotel estaba vacío. También habíamos llamado a la policía que acababa de hablar con él. Lo que realmente no cambió nada. También hubo días en los que constantemente golpeaba la puerta y no respondíamos. Entonces un día dejó una nota en la puerta de mi mamá. En la nota decía que amaba a mi mamá y que quería una relación romántica tanto conmigo como con mi mamá. Sí, el canalla quería estar con nosotros dos, y recuerda que yo era un niño de 15 años en ese momento. Después de eso, simplemente lo evitamos a toda costa. Pero por alguna extraña coincidencia él consiguió. Saltaron sobre otros vecinos porque arrojó una piedra a su ventana. Lo vimos subir a una ambulancia, y como la cara se arruinó después de eso, y después de que pasó un tiempo, finalmente nos mudamos al otro lado de la ciudad, y no lo hemos visto ni escuché de él, ya que ahora soy mucho mayor, y pasé por la casa para ver que estaba vacía. No sé qué le pasó, pero realmente espero que su yo enfermo haya recibido ayuda, y que no esté cerca. Niños. Soy un oyente desde hace mucho tiempo, y esta es la primera vez que envío una historia. Esta es la primera vez que comparto esta historia fuera de mi familia inmediata y las personas que estuvieron involucradas en esta situación. Estoy usando una cuenta desechable porque lo que hice no fue exactamente legal. Esta es una larga historia, así que prepárense. Ahora tengo 30 años. Pero tenía 25 cuando esto sucedió. Por algunos antecedentes, comencé a fumar marihuana cuando era estudiante de primer año en la escuela secundaria. Continué fumando marihuana con regularidad hasta los 25 años, al final de mi último año en la escuela secundaria. Ya había conocido a importantes traficantes de drogas o enchufes y tenía muy buenas conexiones, así que comencé a vender marihuana. Pero luego eso también escaló a otras drogas y también armas. Es importante saber que nunca hice nada más. Ni siquiera fumé cigarrillos, solo marihuana. De todos modos me convertí en un gran vendedor y vendía en algunos pueblos pequeños y grandes ciudades, así que estaba ganando un buen dinero. Conducía hasta Colorado cada vez que me estaba agotando ya que la marihuana era ilegal en mi estado. Una noche me estaba preparando para ir a Colorado cuando llamémoslo Calvin, quería acompañarme. Ahora esto no era extraño ya que habíamos hecho muchos viajes a Colorado juntos. Antes, así que, sin pensar en eso, le permití venir conmigo cada vez que él venía conmigo. Generalmente tomaba su auto y yo conducía hasta allí, y me envía un mensaje diciendo que está afuera de mi casa, ya que vamos a conducir durante la noche. Tengo mi bolsa de lona que contiene mi cambio de ropa, mi bolso y una mochila que contiene el dinero. Tenía aproximadamente $25,200 en la mochila. Parte de eso era para ir de compras y el resto era para dispensarios. Tan pronto como salgo, los veo ya en el asiento del pasajero, así que voy al lado del conductor para poner mis cosas en el maletero. Una vez que llegué al asiento del conductor, estaba reclinado hasta atrás. Luego arreglaría el asiento a mi gusto tan pronto como alcanzara la puerta. 3 tipos y un maestro de esquí con armas se acercaron. Uno estaba en mi puerta apuntándome con un arma a la cara, llamémoslo cosa. El otro era un azote con pistola de la puerta de Calvin. A él también lo llamaremos cosa. Y luego el otro estaba en la parte delantera del auto con su arma apuntándonos. Y sí,
Lo llamaremos cosa 3 mientras el otro tipo está azotando a Calvin con una pistola. Cosa 1 movió su arma más allá de mi cara para también. Señalé a Calvin. Y fue entonces cuando vi mi oportunidad de salir del auto. Ahora que era pequeño y en la posición en la que estaba en el auto, me dio la oportunidad perfecta para escabullirme del auto, e hice justo eso. Logré llegar en el baúl del auto, y pude escuchar a Calvin gritando sin palabras, solo gritando, y estaba en tal shock que me quedé congelado en el lugar. Fue cuando la cosa 3 y luego le grité a la cosa 1, «Ve a buscarla». Eso me devolvió a la realidad, e intenté correr, pero la cosa 1 me agarró del cabello y me jaló hacia atrás. Ahora, al mismo tiempo que todo esto está sucediendo, Calvin ya no está gritando, y la cosa 3 salta en el asiento del conductor, mientras la cosa 1 y la cosa 2 intentan llevarme atrás. Asiento del auto, estoy tratando de defenderme, pero constantemente golpean mi cabeza contra el auto. En algún momento abrieron la puerta trasera del auto, y continuaron intentando empujarme dentro del auto en medio de que había pisado el borde de la curva, lo que me hizo resbalar y caer en el auto. Mi parte superior del cuerpo estaba en el piso del asiento trasero, y la parte inferior de mi cuerpo estaba afuera del auto. Ahora están golpeando mis espinillas con la puerta del auto, y todo lo que puedo pensar es que si les dejo que se vayan conmigo en el auto, estoy muerto. El primero dio la vuelta y me metió en el auto, mientras el segundo empujó mis piernas mientras saltaba al auto. Ahora estoy dentro. La sala del auto entre la cosa 1 y la cosa 2, mientras la cosa 3 se aleja con Calvin en el asiento del pasajero. Me doy cuenta de que no se mueve, así que creo que está muerto o desmayado. Olvidé mencionar que la mochila que tenía con el dinero estaba a una cerradura, y solo yo conocía el código mientras conducíamos. Me dijeron que les diera el código, pero me niego. Sí, sé que esto fue estúpido de mi parte. Bueno, seguían pegándome y gritando, «Vas a morir esta noche, danos el maldito código», mientras me apuntaban con sus armas. Me las arreglé para pasar por la abertura entre el asiento del conductor y del pasajero, y tiré el volante tan fuerte como pude hacia un lado, esperando y rezando para que chocáramos, pero la cosa 3 logró controlar el auto, mientras uno de ellos me empujaba hacia atrás. Después de un corto viaje, llegamos a este parque que tiene un río que lo atraviesa a unos 20 pies del área de estacionamiento y el bosque al otro lado de la calle. Luego salieron del auto gritándome que también saliera del auto, lo cual no quería hacer porque sabía que tan pronto como lo hiciera me iban a golpear hasta morir. Simplemente me agarré del volante mientras siguió intentando sacarme del auto. Luego uno continuó sacándome mientras el otro me soltaba el volante y finalmente salí del auto. Luego me agarró del cabello y luego me arrojó por el estacionamiento. Muy parecido a un muñeco de trapo. No paraban de repetir, «Vas a morir esta noche», cuando uno de ellos me golpeó en la mandíbula, y fue entonces cuando realmente sentí que mi mandíbula se cayó, como si literalmente comenzara a golpearme en el ojo, lo que casi causa que perdí el conocimiento, y tuve que sacudir la cabeza para no desmayarme porque sabía que una vez que lo hiciera, sería más fácil para ellos arrojarme al río o dejarme muerto en el bosque. Nunca entendí cuando la gente dice tu vida pasa ante tus ojos, pero en ese momento entendí que mi vida realmente pasó ante mis ojos. Vi los rostros de mi hermana y el rostro de mi mamá. Todos estaban sonriendo, y lo único en lo que podía pensar era en que no quiero que mi mamá me encuentre. Mi cuerpo flotando en este río, o en el bosque, seguí orando a Dios para que esto no fuera el fin de mí. La finalidad de mi vida con toda la adrenalina corriendo por mi cuerpo, realmente no sentí ningún dolor. Solo pensé de mi familia en esos momentos mientras todo esto sucede. Calvin no se escucha ni se ve por ninguna parte. Hasta donde yo sabía, simplemente permaneció en el asiento del pasajero, cosa 3, y luego dijo que me pusieran en el maletero, y fue entonces cuando realmente supe que voy a morir cuando, de repente, uno dice que no a eso, y todos tiran mis cosas del auto y me dejan en paz. Vuelven al auto con Calvin todavía en el asiento del pasajero inmóvil,
y luego salen del estacionamiento. Con mi mochila y mi teléfono, corro detrás de un árbol cercano con mis cosas y solo espero hasta que ya no pueda ver sus luces traseras. Luego empiezo a caminar en dirección opuesta escondiéndome detrás de los árboles porque tengo miedo de que regresen y terminen el trabajo. Al atropellarme, sigo caminando durante unos 10 minutos, hasta que me encuentro con una pareja y les pedí que usaran un teléfono para llamarme un taxi. Pueden ver claramente el estado en el que me encuentro y me sugieren que me acompañen hasta un lugar cercano. Hospital, lo cual rechacé, porque a estas alturas con todo lo que me pasó solo quería llegar a casa. Me dicen que no tienen teléfono pero que me pueden acompañar a la gasolinera Quick Trip, donde podré llamar un taxi hasta ese momento. No sabía qué tan mal estaba herido, hasta que llegué al viaje rápido y la gente me miraba como si tuviera 3 cabezas. Llamo a un taxi y me dirigí al baño. Fue cuando me vi en el espejo cuando vi que el lado izquierdo de mi mandíbula literalmente colgaba mucho más abajo que mi lado derecho. Y fue entonces cuando me di cuenta, cuando pensé que podrían haberme roto la mandíbula. Salgo nuevamente a esperar el taxi, y cuando regresé a casa, me di cuenta de que eran casi las 3 de la mañana. Me tuvieron durante casi 4 horas. En ese momento, la adrenalina estaba empezando a desgastarse, así que ahora todo, especialmente mi mandíbula, comienza a dolerme mucho. Decidí enrollarme un porro. Como creo que me va a quitar el dolor y los temblores mientras liaba el porro, me di cuenta de que no podía sacar la lengua y que si lo intentaba me dolería muchísimo, pero me di cuenta de que una vez fumé, me sentiría mejor. Encendí un porro y traté de inhalar. Luego me di cuenta de que no podía inhalar ni siquiera lamerme los labios. El dolor de mi mandíbula ya había superado lo razonable, así que decidí conducir hasta el hospital y simplemente di. Una historia sobre lo que pasó que estoy seguro nunca creyeron porque todos sabemos que una caída no habría causado tanto daño. Terminé con la mandíbula rota en 2 áreas diferentes, lo que requirió que me cerraran la boca con alambre durante 4 semanas y también tuve que seguir una dieta totalmente líquida, ya que solo podía beber durante un paseo. También tenía un ojo morado, un cuerpo magullado y un cuello y pecho muy magullados. Estoy 90% seguro de que Calvin preparó todo esto para robarme y simplemente actuó como si se hubiera desmayado en el asiento del pasajero, porque nunca amenazaron su vida ni lo sacaron del auto, y él también fue el único al que le conté sobre ir a Colorado esa noche, y no lo hice. Involucrar a la policía, ya que lo que robaron fue dinero de la droga, y yo mismo habría terminado en un gran problema. Finalmente descubrí quién estaba detrás de los pasamontañas y conseguí que mi mejor amigo y su primo se ocuparan de ellos. No hace falta decir que los borré y escribió en el blog de Calvin. Y por supuesto, dejé esa vida atrás. Ahora llevo 5 años sobrio y tengo un trastorno de estrés postraumático severo debido a este desafortunado evento, pero me hizo querer una carrera y cambiar mi vida. Así que regresé a la escuela y ahora soy un paramédico con una vida mucho mejor.